Buenos días, aula 92. ¿Se escucha, por favor? ¿Me confirman? Sí, profesor. Buenos días. Estamos comenzando con 8 o 9 alumnos. Correcto. Semana número 11. Gracias por el saludo, Obregón. Listo, tema a tratar hoy día: 11 ecorregiones y 8 regiones naturales. Eh, Cuando tenía tu edad, o un poco menos, en la currícula educativa nacional se enseñaba 8 regiones naturales, ¿ya? Y antes, el abuelo, tu abuelo, eh, llevó el curso de geografía con el nombre de costa, sierra y selva. Costa, sierra y selva. Esto es una división: costa, sierra y selva. Selva, ¿sí? Una división longitudinal. Costa, una división longitudinal de norte a sur. Sierra, esto lo plantearon los españoles. Es una división del territorio en la época virreinal. Fue realizado por los españoles. Es una división muy simple: costa, sierra y selva. El doctor Javier Pulgar Vidal, ¿de acuerdo? Él plantea la tesis de que en el territorio patrio hay 8 regiones. Es una tesis, ¿no? El doctor Javier Pulgar Vidal, estudiante de San Marcos, planteó esta tesis. Y en la currícula educativa entra en vigencia a partir de 1980. Ahora, esta división es de acuerdo a una división transversal. Una división transversal. 8 regiones naturales es una división transversal. Se toma en cuenta el topónimo. ¿Qué significa, por ejemplo, Yunga? El topónimo de Yunga: mujer estéril o valle muy cálido. O el topónimo de Janca: blanco, maíz reventado. Entonces, el doctor Javier Pulgar Vidal divide a nuestro territorio transversalmente, toma en cuenta topónimos, toma en cuenta clima, flora, fauna, actividad económica que realiza el hombre de la zona. Y el autor de 11 ecorregiones es el doctor Antonio Brac, nacido en Pasco, en la selva alta de Pasco. Pregunta examen de admisión: nació en Pasco. ¿Cuál de las siguientes regiones políticas o departamentos carece o posee selva? Y la mayoría de los jóvenes pensaban, ¿no?, de que Pasco, por estar en la zona andina, solamente es sierra, tiene selva alta. Oxapampa, Oxapampa, descendiente de los alemanes, austrohúngaros, Oxapampa. Ahí nació el doctor Antonio Brac y toma en cuenta factores climáticos como latitud, como altitud, como corrientes marinas. Es un estudio más minucioso y es lo que está vigente en la actualidad. 11 ecorregiones. Muy bien, comenzamos. ¿Con cuántos estudiantes? 27 estudiantes. ¿Ya? Muy bien, avancemos. Ecosistema. Pregunta examen. Ecosistema. ¿Qué es ecosistema? Es unidad básica. Es una unidad básica. Y en esta unidad básica existen seres vivos
y la materia inerte. Entre seres vivos y materia inerte existe una interacción, ¿ya? Interacción. Interacción entre seres vivos y la materia inerte. Eso fue pregunta en el examen de admisión en el curso de biología, ¿ya? Seres vivos, seres vivos en el contexto de ecosistema. En el contexto de ecosistema se conoce con el nombre de, pueden completar o pueden activar su audio o pueden digitar en chat. Ya somos 25, 30 estudiantes conectados. Seres vivos, jóvenes. Es una Parte biótica. parte biótica, bióticas. A ver, son 2 estudiantes. Dos más. Este término lo expliqué la clase anterior. Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es una zona de interacción. Esta palabrita sí o sí, Rojas plantea biocenosis. Un estudiante más. ¿Qué es ecosistema? Zona de interacción. ¿Interacción entre qué? Entre la materia viva y la materia inerte. Y la materia viva, se conoce con el nombre de biocenosis. Es la respuesta. La materia viva, la palabra biocenosis corresponde al ecosistema. ¿Ya? Es una palabra del ecosistema. Y la materia inerte, que es importante para el desarrollo de formas de vida, se conoce con el nombre de, completamos. Biótopo. ¿Cuál? ¿Me escuché Biótopo. bien? Correcto. Biotopo. Entonces ya tiene respuesta que ese ecosistema es una zona de interacción entre biotopo, es decir, la materia inerte, y la biocenosis, materia viva. Es una unidad básica de la ecología. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es la respuesta que voy a marcar si es pregunta sobre ecosistema, una zona de interacción. ¿Ya? Muy bien. En el párrafo 2 dice, nuestro país, Perú, es uno de los 17 países mega diversos. O sea, tiene una biodiversidad enorme, mega diversos. ¿Y por qué está considerado como un país mega diverso? Porque en nuestro territorio existe el 70% de la biodiversidad del planeta. Eso nos debe sacar orgullo, sacar el pecho. Perú es uno de los 17 países mega diversos. Según el texto, otros textos dicen somos ocupamos el puesto 12. Otro texto dice ocupamos el puesto 9, pero somos un país mega diverso. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe la alta biodiversidad? ¿Cuál es la respuesta? Tema explicado. Estamos ya en la semana 11, que ya se explicó. ¿A qué se debe que Perú sea considerado como un país de alta biodiversidad, mega diversidad? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué factor Roja plantea varía de climas? ¿Qué factor es determinante para que seamos un país megadiverso? ¿Cuál es el factor climático, factor geográfico climático determinante? Factor Altitud. climático determinante. El compañero plantea, va a escribir, ¿ya? Desordenado, ¿ya? Desordenado. Altitud o cordillera de los Andes. Ya está. Latitud, corrientes marinas. ¿Cuál es el factor principal para que Perú sea considerado como un país megadiverso?
Respuesta. ¿Es A, es B o C? Respuesta, chicos. La A. Clave A, ya. Bailón A. Minaya A. Dos más, dos más. Ya estamos conectados. 33 estudiantes. Sánchez A, ya. Alarcón A, ya está. Ahora sí, mi intervención. Mi intervención. El profesor debe ser el mediador. Como la respuesta no es tan correcta, se llama retroalimentar, retroalimentar. ¿Ya? Vamos a razonar. Indonesia es el país más megadiverso. Indonesia. ¿Ya? Es un país asiático. Está atravesado por la línea ecuatorial. No tiene cordillera de los Andes. Tiene, claro, tiene elevaciones de origen volcánico, pero no es determinante. Entonces, si Indonesia está considerado como un país megadiverso, Brasil está considerado como un país megadiverso y Brasil carece de cordillera de los Andes, entonces, ¿cuál es el factor principal para ser considerado o de tener la categoría de país megadiverso? ¿Cuál es la clave, chicos? Que está en zona de baja latitud. Correcto. ¿Cuál es la clave? Es la clave B. La Factor, B. factor determinante. A eso se llama retroalimentar. ¿De acuerdo, chicos? Factor de baja latitud. ¿Y qué otro factor suma la megadiversidad? ¿Qué otro factor? Cordillera de los Andes. Si no hubiera cordillera, también seríamos un país megadiverso. Entonces, el factor principal es la baja latitud. ¿Ya? Tenemos el 70% de la biodiversidad porque tenemos variedad de factores. El principal es latitud, el número 2, cordillera de los Andes, corrientes marinas. Entonces, respuesta correcta, deben marcar clave B. ¿Ya? Baja latitud. Muy bien. El ente rector en materia ambiental, en tema ambiente, es Ministerio del Ambiente. Este ministerio tiene un viceministerio de desarrollo estratégico de los recursos naturales. Recordando que recurso eh, sirve al hombre, pero sin intervención del ser humano. Ese es un recurso natural. Decíamos, por ejemplo, vicuña, los peces del mar, el bosque amazónico, minerales existentes en las entrañas de nuestra cordillera de los Andes, es recurso natural. ¿Ya? Y entonces este viceministerio es el responsable de gestión de los ecosistemas del país, priorizando ecosistemas frágiles. Estamos experimentando consecuencias del cambio climático. Estamos experimentando. Uno de los ecosistemas frágiles son los bosques tropicales. Los bosques tropicales. Los bosques secos de la costa norte. El bosque seco de la costa norte es un ecosistema frágil. ¿Qué entidad es el responsable de gestionar, de mitigar, ¿no? Efectos negativos del cambio climático? Y la respuesta es el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. ¿De acuerdo? Muy bien, resuelto. Antonio Brac. ¿En qué región política nació Antonio Brac? Memoria de corto plazo. Antonio Brac es descendiente de alemanes, ¿no? Nació en el departamento de Pasco, muy bien, Cortés. Departamento de Pasco, Oxapampa, ¿no? La provincia de Oxapampa. Muy bien. Este hombre es que un científico ve lo que otros no ven. Es una característica. Y él observó que hay, por ejemplo, Javier Purriá Vidal decía, costa, costa.
a costa. O Chala, Chala. Pero resulta que en Chala había ecorregión desierto del Pacífico, bosque seco ecuatorial, bosque tropical del Pacífico. Entonces no cuadraba. Entonces él dice, no, fruto del estudio y por evidencias, voy a plantear 11 ecorregiones. Pero en esta diapositiva debemos aprender qué es una ecorregión. ¿Qué es una ecorregión? Una ecorregión también es una zona donde interactúan. Hay una estrecha interdependencia, interacción. ¿Interacción entre qué? Entre flora y fauna. Tema anterior. Comunidad de plantas y animales. Comunidad de plantas y animales. Respuesta, chicos. Comunidad de plantas y animales. Respuesta. Tema anterior. Taiga. Bioma. Bioma. Listo. Bioma. Esa es la respuesta. Bioma. ¿Qué es bioma? Comunidad de plantas y animales. Y esta comunidad de plantas necesita materia inerte. Un tipo de clima, un tipo de suelo, un porcentaje de agua existente en la zona. Las formas de vida se han adaptado según el líquido presente en el espacio. Esa es la materia inerte. Y la materia inerte en ecorregión se denomina bioregión. En el libro de Antonio Brack dice, una región natural o ecorregión es una zona donde interactúa bioma con bioregión. Pero ¿qué cosa es bioregión? Es la materia inerte. Entonces, el término bioma tiene relación con ecorregión, bioregión con ecorregión, ¿de acuerdo? Pero, a su momento dije, vamos a cambiar, mira, ecosistema, biocenosis, biotopo. Entonces, las palabras biotopo, biocenosis, corresponde al ecosistema. En cambio, bioma, bioregión, son términos de ecorregión. ¿De acuerdo? En nuestro país tenemos 11 ecorregiones. 11 ecorregiones. Voy a ampliar. ¿Cuál es la ecorregión de mayor extensión? ¿Cuál es la ecorregión de mayor extensión? Es A, B o C. Ecorregión de mayor extensión, de mayor amplitud. Respuesta, chicos. A, B o C. Aula 92. B. B. Muy bien, Cortés. Gracias por participar. B. Y a la vez es la ecorregión con mayor biodiversidad. Mayor biodiversidad. B es selva baja o bosque tropical amazónico. Y C es selva alta. Ecorregión selva alta. Ya sería ecorregión mar frío de la corriente peruana. En nuestro país tenemos 11 ecorregiones. ¿Ya? Muy bien. Ecorregión, mar frío de la corriente peruana. Quiere decir, es la ecorregión donde influye la corriente peruana. La corriente peruana. Corriente peruana. Es desde la parte central de Chile hasta 5 grados latitud sur. 5 grados latitud sur y el centro de Chile. Y el centro de Chile es 27 grados aproximadamente. 27 grados latitud sur, 5 grados latitud sur. Entonces, ecorregión mar frío de la corriente peruana influye, ¿no? Frente a la costa central, frente a la costa sur. ¿De acuerdo? Muy bien. Flora. Flora. Vamos a analizar.
Flora, fitoplancton, algas microscópicas, ¿ya? Fitoplancton, algas microscópicas. Estamos nadando en nuestro mar, ¿de acuerdo? Bebemos un poco de agua, ha ingresado cientos y cientos de algas microscópicas. Es lo que predomina en nuestro mar, ¿sí? Muy bien. Pero ¿por qué predomina algas microscópicas? Este mar frío, ¿de acuerdo? Es un mar denso, es un mar denso. Y la densidad es por menor temperatura. Somos un país de baja latitud, pero por el fenómeno de afloramiento, menor temperatura. Y por el sistema de corrientes marinas, una corriente subsuperficial que trae minerales de la costa norte hacia la parte central y sur, el mar frío tiene mayor salinidad. Mayor salinidad. Debido a la alta salinidad y menor temperatura, el mar frío presenta mayor densidad. Y a mayor densidad respondes, a mayor densidad vas a responder así, mayor flotabilidad. La flotabilidad es mayor. Flotabilidad es una relación correcta. Mayor flotabilidad. ¿A qué se debe la alta flotabilidad de animales errantes que carecen de locomoción como el fitoplancton por la alta flotabilidad? Entonces, la alta flotabilidad permite abundancia de plancton. Abundancia de plancton. ¿Y qué es plancton? Es zooplancton y fitoplancton. Fitoplancton, flora microscópica. Y zooplancton es fauna microscópica. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro mar, estoy planteando, nuestro mar con una posesión, es uno de los mares más ricos del planeta por la abundancia de plancton. Y hay abundancia de plancton porque nuestro mar es denso. Y la alta densidad se debe al fenómeno de afloramiento y por la presencia de minerales en nuestro mar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fauna, y que debes agregar, es zooplancton. Fauna. Zooplancton y fitoplancton es alimento de anchoveta de sardina. ¿De acuerdo? Anchoveta y sardina. Pejerrey. Anchoveta y sardina es materia prima para elaborar harina de pescado. Harina de pescado es materia prima. ¿Sí? Anchoveta, pejerrey, sardina es alimento de peces mayores. De peces mayores. ¿De acuerdo? Entonces la red trófica en el mar frío comienza con el plancton, el fitoplancton y el zooplancton. Además tenemos crustáceos, tenemos aves marinas, por ejemplo, ave conocido como el guanay, el piquero, pelícano. El alimento del guanay es anchoveta sardina y el excremento es guano de las islas. De ahí viene guanay, guano de las islas. ¿Ya? Muy bien. El pingüino de Humboldt, gaviotas, etc. Esta ecorregión solamente existe en 2 países. Solamente existe en 2 países. Conclusión, es una ecorregión única que compartimos con el país del sur, Chile. Solamente existe en 2 países. ¿De acuerdo? Ecorregión mar frío de la corriente peruana. Mar tropical. Mar tropical, mira. Voy a ampliar. Mira, mar tropical. Esta ecorregión, mar tropical, por donde atraviesa la línea ecuatorial. Mar tropical
baja latitud, entre los trópicos. Por lo tanto, esta ecorregión es común en África, en Asia, en Oceanía, en América. La ecorregión que hemos mencionado en la diapositiva número 4 solamente existe en 2 países, pero esta ecorregión en diversos países, en diversos continentes. ¿De acuerdo? En nuestro territorio, solamente en Tumbes y Piura. Tumbes, Piura, mar tropical. ¿De acuerdo? Tumbes, Piura. ¿Qué regiones políticas poseen mar tropical? Tumbes y Piura. ¿Esta ecorregión es única que compartimos con Ecuador? No. Existen diversos continentes. Llega hasta Baja California. ¿Ya? Baja California. Y Baja California, cuidado con marcar Estados Unidos, es México. ¿De acuerdo? Muy bien. La temperatura fluctúa entre 19 en invierno y 23. Ese es el... Pero los especialistas, por ejemplo, dicen, ¿no? La temperatura del mar está por encima del promedio anual en 3 grados. O sea, nuestro mar, la temperatura promedio está por 3 grados más. Entonces, está ocurriendo un calentamiento. Y en verano podría ocurrir un fenómeno del niño intenso. ¿Ya? Eso es el mar tropical. Y en el mar tropical, también en varios temas, dijimos, este arbolito de raíces aéreas, porque las aguas son sulfurosas, existe en la desembocadura de un río de la costa norte y que se mezcla con el mar tropical. eh, ¿Cómo se llama este ecosistema? Este ecosistema. Ecosistema. Respuesta, correcto. Esteros. Esteros. Esteros existen en mar tropical. Y lo que dijo el compañero, dentro de los esteros existe el mangle. Esa es la respuesta. Pregunta examen ordinario. Flora típica de la ecorregión mar tropical. El mangle. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está presente el mangle? En los esteros. ¿Y qué es un estero? Es una zona de mezcla de agua dulce con agua marina. ¿De acuerdo? Y el árbol, como usted puede observar, tiene raíces aéreas, porque las aguas son sulfurosas. ¿Ya? Muy bien. Flora. Y respondes mangle. Claro que hay algas. Mangle en los esteros. Desembocadura de los ríos. Un río fronterizo. El río Piura es peruano. El río Chira, Tumbes y Sarumía nacen en Ecuador y desembocan en nuestro territorio. Eso explicamos en el tema de vertientes hidrográficas. Fauna de mar tropical. Pez espada. Merlín. ¿De acuerdo? Merlín. Dorado. Atún. Atún. Vamos a una tienda, a un centro como a un centro comercial, no sé, a un megaplaza, mall, etcétera. Pedimos conserva de atún. La conserva de atún que compramos es de mar tropical. Mar tropical. Voy a retroceder. En ecorregión mar frío de la corriente peruana también tenemos atún. Aquí está atún. Pero es un atún azulado. Es un atún azulado. No, no es el atún de la conserva de atún. No tiene otro color. ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿por qué un estudiante debería de consumir anchoveta? Porque tiene omega 3. Omega 3. ¿De acuerdo? Yo crecí en Barrios Altos, cerca del Congreso, y el gobierno de turno tenía un programa eh, que
las embarcaciones pesqueras que capturaban variedad de peces, una parte de esos peces iba al mercado interno. Dejaba pues un porcentaje de la extracción. Y en puntos estratégicos del mercado central, en varios puntos, el precio de variedad de peces estaba por debajo, era sumamente barato. Y entonces consumíamos más pescado que carne de res. Y tenía compañeros enormes ahí de 1,80 m, 1,70 m, un cuerpo desarrollado. Hubo cambio de gobierno, entonces la oferta y la demanda, dejamos de consumir pescado. Este estudiante de 1,80 m, 70 m, 1,60 m, 1,50 m. ¿Por qué? Porque el anchoveta tiene hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces el color azulado, entre comillas, sangrecita negra, es omega 3. Eso es lo que debemos consumir. Pero nosotros consumimos pescado sin omega 3. Entonces, comprar. En el mercado no tenemos atún azulado. Sí se produce conservas, pero va al mercado europeo. El europeo sí se atún con omega 3 consume. Y nosotros, ¿de acuerdo? Consumimos atún de mar tropical. Mar tropical. Muy bien, atún es de mar tropical, pero el atún azulado es de mar frío. Zona de manglares, cangrejos, langostinos, conchas negras, animales, seres vivos bivalvos. Ahí está almejas, caracoles, cocodrilo americano, oso manglero. Aquí está el oso manglero, ¿no? En la zona de rocosa, langostas y cangrejos, mar tropical. Infieres. Entonces, peces de mar frío, más peces de mar tropical, más peces de los ríos amazónicos, andinos y costeños. Perú tiene más de 2.000 especies de peces, ¿de acuerdo? Más de 2.000 especies de peces. Algunas especies corresponden a mar frío y otras especies corresponden al mar tropical. ¿Listo? Muy bien. Desierto. ¿Qué es un desierto? Voy a dar un señales para que puedan participar. ¿Qué es un desierto? Es un espacio donde la precipitación pluvial está por debajo de 250 milímetros por año. Y resulta que en la costa central y en la costa sur, la precipitación es 150 milímetros por año. Por lo tanto, la costa peruana, ¿de acuerdo? La costa peruana es desértico, es árido, es árido. Además, esta ecorregión está bajo influencia de la corriente peruana. La corriente peruana influye en el clima de la costa central y sur. Forma nubes estratos, genera inversión térmica, genera neblinas que se impregnan en algunas contrafuertes andinos o estribaciones andinas, dando origen a las lomas. Entonces, esta ecorregión también compartimos con el país del sur, Chile. ¿Qué nombre tiene el desierto más árido del mundo? El desierto más árido del mundo. El desierto más árido del mundo. ¿Respuesta? Atacama, correcto. Atacama. Y el desierto de Atacama, ¿respondes así? Atacama es parte de la ecorregión desierto del Pacífico. Esta ecorregión existe solamente en Chile y en Perú. Ya son 12 ecorregiones únicas. Pregunta de examen de admisión general. ¿Y cómo sé que está bajo influencia de la corriente peruana? Dije hace un momento. 5 grados latitud sur,
27 grados latitud sur, norte de Chile. ¿Ya? El naturalista alemán Alexander von Humboldt, cuando pisó las aguas de las aguas de Trujillo, en La Libertad, pensó que las aguas son frías porque viene una corriente marina del Polo Sur. Eso es lo que pensó. Y eso es la explicación del momento, ¿no? Porque para Humboldt, está viajando a una zona de baja latitud y las aguas deberían ser cálidas, no frías. Entonces, la única explicación que dio Humboldt es que hay una corriente marina que viene del Polo Sur. No viene del Polo Sur. Su origen está a 27 grados, ¿ya? La frialdad del mar peruano y del mar chileno, ¿a qué se debe? Digiten o pueden activar su audio. ¿A qué se debe la frialdad del mar peruano? O de la corriente Humboldt. Fenómeno de afloramiento. Fenómeno de afloramiento. Es la respuesta correcta. Fenómeno de afloramiento. ¿Ya? Muy bien. Relieve. Estamos en la costa, pues, en la costa. ¿Qué encontramos en la costa? Aparte de desiertos. Pampas, valles, estribaciones. Listo. Flora. Por ejemplo, tilanciales. Tilanciales y gramadales. El gramadal frena el avance del desierto. Gramadal tilancial es flora del desierto. ¿De acuerdo? Bosque de galería quiere decir por donde atraviesa. Si estamos en la costa es desértica y hay un río que se denomina Rímac o río Lurín, ¿de acuerdo? Entonces, por donde pasa el río hay verdor, hay vegetación. Existe carrizo, caña brava. Ya, bosque de galería, por donde cruza el río. ¿Ya? Y las lomas es ecosistema de mar frío. La loma se forma por el mar frío. Y dentro de las lomas existe flora. Cebadilla del Inca, tabaco silvestre, tomate silvestre, mito, etc. Y en la costa existe relieve peruano. Algunas depresiones, ¿no? Depresión. Afloramiento de mar, afloramiento de agua subterránea, mezcla de agua subterránea y agua dulce y agua de mar. Esa zona mezcla se llama, es un espacio de aguas salobres. Y en aguas salobres existen formas de vida adaptado a aguas salobres, totora y junco, totorales y juncales. Ejemplo, profesor, pantano de Villa. Otro ejemplo, profesor, podría ser medio mundo, humedales de medio mundo, ¿no? O lagunas de Mejía en Arequipa, ¿ya? Entonces, totorales y juncales. Fauna endémica, quiere decir que existe solamente en esta ecorregión, en este espacio. Su hábitat es este espacio, ¿ya? Es, por ejemplo, cernícalo americano, tenemos tortolita peruana, reptiles, lagartijas, serpientes, peces como el bagre lisa, ¿ya? Y crustáceos, pregunta que con frecuencia planteamos, camarón de río. En algunos ríos, claro, mi padre llega en la década de 1940 y él me decía, en el río Rímac aún podíamos encontrar camarón de río. Ahora encontramos solamente materia descompuesta, contaminación, virus, etcétera, etcétera, bacterias, ¿ya? Entonces, en algunos ríos aún existe camarón de río, ¿ya? No en la totalidad de los ríos. El clima, semicálido. ¿Por qué? Temperatura 18 grados en promedio. Muy seco, ¿por qué? Y la respuesta está porque la precipitación promedio anual llega a 150 milímetros por año. O simplemente clima desértico o clima árido subtropical, con neblinas invernales.
Si vivimos, estamos radicando en la costa central o en la costa sur, pues sabemos que las neblinas son invernales, ¿ya? Como es clase virtual, de repente tengo un compañero que vive en la Amazonía, o otro compañero o compañera que vive en la zona andina. Ya, esta explicación corresponde a los que vivimos, ¿ya? En la costa central o sur, o los que radican en otras partes. Estamos conociendo nuestro territorio a través de imágenes y cierta explicación coherente que se hace en clase, ¿ya? Muy bien. Desierto del Pacífico. Ah, ya, pero podría ser pregunta. ¿Cuál es la ecorregión con mayor presencia peruana, con mayor población peruana? ¿Qué ecorregión tiene mayor población? Respuesta, chicos. Mayor población, mayor concentración de peruanos. Y la respuesta es, tenemos 40, 44 estudiantes. Se van sumando, ¿no? ¿No? ¿Respuesta? Desierto del Pacífico. Desierto del Pacífico. ¿Dónde existe mayor concentración de peruanos? En la ecorregión Desierto del Pacífico. Es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Bosque seco. Mira, ve, vamos a ampliar. Corriente del Niño. Corriente del Niño. Mar tropical. Mar tropical. Zona de influencia de corriente del Niño. Zona de influencia de corriente del Niño frente a Tumbes y Piura, ecorregión bosque seco, seco. ¿Y por qué seco? Y la respuesta que debes marcar es que en la costa norte llueve demasiado en verano, pero en otras estaciones sequía. Y el promedio anual llega a 200 milímetros por año. Si la precipitación está por debajo de 250 milímetros, entonces la costa norte también es seco, también es desértico. Pero como la precipitación es alta, en verano, por lo tanto hay árboles de ambientes secos, ¿ya? Muy bien. Esta ecorregión, jóvenes, esta ecorregión que vamos a analizar, compartimos con Ecuador. Compartimos con Ecuador. ¿En qué grupo de países existe ejemplo de ecorregión bosque seco ecuatorial? En Ecuador y Perú. Entonces, pregunta examen de admisión. En el Perú tenemos 3 ecorregiones únicas. Ecorregión bosque seco ecuatorial, ecorregión desierto del Pacífico y ecorregión mar frío de la corriente peruana. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué regiones podemos visualizar este tipo de ecorregión? En Tumbes, Piura. Tumbes, Piura. ¿Ya? Tumbes, Piura. Para preservar flora y fauna de esta ecorregión. Para preservar flora y fauna de esta ecorregión, se creó el Parque Nacional Cerros de Amotape. Cerros de Amotape. Un parque nacional es zona intangible. Por lo tanto, ¿qué protegemos en dicho parque? Flora y fauna de la ecorregión bosque seco ecuatorial. ¿Ya? Pero no solamente existen 2 regiones políticas. Lambayeque, ¿de acuerdo? Lambayeque, Lambayeque. Existe en la libertad. Existe en la libertad. Libertad. Mira, la parte libertad. No solamente en 2 regiones políticas. Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.
5 regiones políticas. 5 regiones políticas. Tropical cálido y seco. Tropical cálido y seco sería el clima. Hace calor, pero es seco. ¿Y por qué seco? Y la respuesta es porque la precipitación promedio es 200 milímetros por año. ¿Ya? Cerros de Amotape. Cerros de Amotape. La pregunta es, ¿saben? Memoria de mediano plazo. Y estamos en contacto 11 semanas. Cerros de Amotape. ¿Es parte de la cordillera de los Andes? ¿Es parte de la cordillera de los Andes? Respuesta, chicos. Cerros de Amotape. Cerro de Amotape. ¿Es parte de la cordillera de los Andes? ¿Sí o no? Respuesta. Es parte del desierto del Pacífico. ¿Ya? ¿Qué dicen, chicos? El Cerro de Amotape se explicó en clase. Lo que ya expliqué ya debe quedar como aprendizaje. ¿Ya? Sí, no. No es parte de la cordillera. Y esto es lo que debes marcar. No, no, no es parte. Nuestra cordillera se formó en la era mesozoica. Esta cordillera se formó en el Paleozoico. En el Paleozoico. ¿Ya? En el Paleozoico. Tiene origen volcánico. Erupción volcánica. Es una estructura muy antiquísima, ¿sí? En nuestro territorio. Son, por la exposición a los agentes atmosféricos, tiene menor altura. Cerros de Amotape. Es resto de la cordillera costeña. Es la cordillera costeña. ¿Dónde encontramos cordillera costeña? Marcas así, en la costa sur, en la costa norte. Ejemplo, Cerros de Amotape. Ejemplo, Silla de Paita. ¿Sí? ¿Y por qué no existe en la parte, en la costa central? Porque la costa central está en hundimiento y la costa norte en levantamiento, como en la costa sur. Ah, la costa norte en levantamiento, la costa central en hundimiento, es ejemplo de orogénesis o es ejemplo de epirogénesis. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Epirogénesis. A, B. El compañero plantea epirogénesis. Dos más, dos estudiantes más. ¿Es ejemplo de qué, chicos? A los eleva, baja, sube. ¿Ya? Vamos, vamos. B, B, correcto, correcto. Epirogénesis. Isostasia. ¿Ya? Ejemplo de cordillera costeña, costa norte, costa sur. En la costa central no existe. ¿Ya? Muy bien. Relieve es llano en el oeste, en esta parte, y es montañoso al este. Ejemplo, cerros de Amotape. Muy bien. Pasemos. Flora. Ecorregión. Bosque. Bosque. De un ambiente seco. De un ambiente seco. Pero ese bosque está cerca al Ecuador. Mira, así puedes inferir. Bosque de la zona ecuatorial, pero es un bosque de ambiente seco. Por ejemplo, cuando ingresen por la puerta 3 en dirección a la PRE o en dirección a la OCA, van a encontrar este tipo de árbol, abombado, tipo botella. En época de lluvias almacena agua para emplear en época de sequía. Se llama ceibo, bosque ceibal. Ceibo, bosque ceibal. Bosque algarrobal, algarrobos. El algarrobo es un bosque de ambiente seco. Tiene raíces de hasta 60 metros de profundidad. Sus raíces crecen en busca del elemento líquido, de agua subterránea. Entonces el algarrobo es un árbol de ambiente seco.
Bosque algarrobal, zapote, ceibo, hualtaco, guayacán, son otros ejemplos. ¿Ya? Zapote. Muy bien. Hualtaco, porotillo, faique. Muy bien. Mira, vea. Vamos a borrar. Fauna. Puma. La pregunta es puma. En, el hábitat del puma, ¿es costa, es sierra o selva? ¿Dónde podemos encontrar al puma? ¿En la costa, sierra o selva? Sierra peruana. Entonces respondes, en la ecorregión bosque seco ecuatorial existe fauna de origen andino. De origen andino. ¿De acuerdo? La pava blanca, cuando estudiaba en academia, en una academia, el profesor de geografía decía, pues, especies extintas, pava blanca, pero apareció en un bosque de propiedad privada. Y ahora estamos reproduciendo pava blanca, el zorro de Sechura. En el bosque seco ecuatorial existe fauna de origen costeño, de origen costeño, de origen andino, y cambio el color del plumón. Y además existe fauna de origen amazónico, de origen amazónico. En el bosque seco ecuatorial existe fauna de origen amazónico, andino y costeño. ¿Y cómo llegó fauna de origen amazónico andino? Por el paso de Porcuya, el paso más bajo del Perú. Que es, el paso de Porcuya se encuentra en Piura. Piura comunica Olmos con Jaén. Recordando que un paso o abra sirve como vía de comunicación. Entonces, en el bosque seco sí hay evidencia de oso de anteojos, amazónico, puma andino y fauna de origen costeño. ¿Ya? Muy bien, resuelto. Bosque tropical. Selva, así, selva, selva en la costa. Selva, sí, vegetación exuberante. Árboles en promedio de 30 metros de altura. Muy húmedo, lluvioso. Pregunta examen de admisión general. ¿En qué región política? Ahí tienen la imagen. Pueden digitar o pueden activar su audio. ¿En qué región política existe evidencia de ecorregión bosque tropical del Pacífico? Vamos, chicos. Vamos, aula Tumbes. 92. ¿Cuál? Obregón, ¿qué dijiste? Tumbes. Tumbes, correcto. Tumbes, es la respuesta. Tumbes. ¿Pero qué zona de Tumbes? Y respondes así. El Caucho. En la zona del Caucho. Ya está, un pedacito, más o menos a 50 kilómetros del mar. Pedacito de Tumbes es ejemplo de bosque tropical del Pacífico. Lo que el doctor Javier Pulgar Vidal decía, chala, Antonio Braque va a encontrar diferencias en la región chala. ¿Te das cuenta? El conocimiento va de lo simple a lo complejo. Así es. Pero esta ecorregión es un pedacito de Perú, pero es común en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en América Central. Es común. Por eso cuando un extranjero de origen colombiano o venezolano llega a nuestro territorio, llega a la costa central y sur, para él es asombroso, es desierto. Su territorio está cubierto de vegetación por las lluvias constantes. Y nosotros frente a la costa, pedacito de la costa, tenemos ejemplo de selva en la zona de El Caucho. Esa es la respuesta final, ¿ya? El Caucho. Pero es común en parte norte del Perú hasta América Central. Clima tropical húmedo. Relieve colinas menores a 500 metros sobre el nivel del mar.
colinas menores a 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Muy bien. Bosque tropical. Bosque tropical. Flora. Cedro. Guayacán. Cualtaco. Palo de balsa. Palo de balsa. ¿Ya? Ceibo. Higuerón. Gran cantidad de epífitas. Está en suspensión. Bosque tropical. Bosque enmarañado. Selva virgen. Y si es bosque tropical, podemos encontrar al jaguar u otorongo, mono aullador. Mono aullador. Entonces, cuando decimos otorongo, mono aullador, es fauna de la selva peruana. Entonces, la fauna es de origen amazónico. De origen amazónico. En el bosque tropical del Pacífico, de origen amazónico. Jaguar, mono, cotomono de Tumbes o mono aullador, sajinos, oso hormiguero, etc. Un pedacito de nuestro departamento, pedacito de Tumbes, la zona de El Caucho. Serranía esteparia. Cuando explicábamos en el tema de biomas, decíamos, una sabana es así, una sabana. Sabana. Una pradera, pradera. Y estepa, estepa. ¿Cuál es la diferencia entre sabana, pradera y estepa? La altura de las hierbas. Ya está, nada más. La altura de las hierbas. Son hierbas, cuando uno viaja, mira, si has abierto tus ojos en la costa y has visto estribaciones andinas y has salido de Lima o de un valle, te has desplazado por la costa norte o por la costa sur, el ambiente es desértico. Luego de estar en contacto con un espacio sin vegetación, viajas a la zona andina y tenías una idea de que la zona andina es de repente una zona de menor desarrollo, que es horrible porque por los medios de comunicación, y llegas al lugar, y qué hermoso. Valles extensos, las personas que te saludan y los cerritos cubiertos de hierbas. Allá decía, no estamos ubicados en latitud media, pero tenemos formas de vida, ¿de acuerdo? De latitud media. Serranía esteparia. Estepas. Las estepas rusas. Serranía esteparia. ¿Ya? Hace un momento dije, ¿qué, qué nombre tiene la ecorregión con mayor presencia peruana? Pueden activar su audio, pueden digitar. Hola 92. 41, 45, desierto del Pacífico. ¿Y cuál es la segunda región con mayor presencia humana? ¿Cuál es la segunda ecorregión con mayor presencia humana? Y la respuesta es peruana, peruana. Y la respuesta es serranía esteparia. Hasta la década de 1970, hasta 1970, la zona más poblada del Perú era la zona andina, la serranía esteparia. ¿Sí? Y después del 70 ya es la costa. La costa tiene mayor concentración. En época de los incas, en el virreinato, mayor concentración de seres humanos, serranía esteparia. ¿Y por qué? El clima templado. Decíamos en el tema del clima, no deberíamos de tener clima templado porque somos un país de baja latitud. La pregunta es, ¿por qué tenemos ejemplo de clima templado en nuestro territorio? Respuesta, chicos. ¿Por qué Perú tiene... ¿Cuál? Factor altitud. Correcto. Cordillera, factor altitud, cordillera. Ya está. Por el factor, pregunta examen, ¿eh? La cordillera de los Andes, es decir, factor altitud, rompe en parte la tropicalidad que nos corresponde.
Y al romper la tropicalidad genera nuevo tipo de climas. Ejemplo, el clima templado subhúmedo. Entre 1000 a 3000 metros dice que es templado subhúmedo y frío por encima de los 3000. Entonces, mayor concentración de peruanos en la zona andina corresponde a la serranía esteparia. Mira, el valle de Urubamba. Qué hermoso. Así es, nuestro territorio andino. Relieve, valles estrechos, quebradas, laderas empinadas. Ahí falta valles interandinos. ¿Ya? Muy bien. Flora. Flora. Dice, flora de partes bajas. Estepas, hierbitas de baja altura. Cactus. Cactus. Cactus como la tuna, ¿no? Cactus. Guarango. Molle. Molle. Cuando era estudiante universitario, la especialidad, mi especialidad, vivo cuando estoy en el campo, ¿no? ¿Ya? Mi especialidad es geografía, por lo tanto, el catedrático nos dijo, observen el espacio. ¿Qué ven? Allá. Ese tipo de árbol se llama molle. Si donde predomine molle, estoy explicando, aún no existían 11 ecorregiones, donde predomine molle, ¿de acuerdo? Predominancia de molle, es región Yunga, correcto. En la región Yunga es el que prolifera este tipo de árbol, la chicha de molle, ¿de acuerdo? Cuando tenga la oportunidad de salir de repente a Chosica, a Santa Eulalia o Santa Rosa de Quibes o a Trapiche, va simplemente sin protector, o de repente llegas al lugar, te pican un zancudo, ¿no? Mosquitos, ¿cómo repeler? Un repelente natural. Coges un puñado de hojas de molle, lo trituras y el brazo que esté expuesto al ambiente comienzas a sobar cuello, cara, pierna, etcétera, y el mosquito zancudo desaparece. Molle. O cuando estamos en fuentes termales, baños termales, cuando tratamos de ingresar a mayor profundidad, no podemos respirar. Entonces el secreto es un puñado de hojas de molle, te pones en la cara, facilita nuestra respiración. Son los secretos que adquirimos en el campo. ¿Ya? Serranía esteparia. Parte media, bosque ralo, guanarpo, aquí está guanarpo macho, bromelia, pajonales. Ya pajonales es estepa, son hierbas, ¿ya? Como ichu, ¿ya? Flor de la cantuta. Chicos, ¿por qué serranía esteparia? Podría ser pregunta. ¿Qué cosa es flor de la cantuta? ¿Qué es para Perú flor de la cantuta? Es una flor de la época de los incas, sí, pero ¿qué más? La flor de la cantuta, ¿qué es, chicos? Uno, dos, tres. Flor de la cantuta. Correcto, Minaya. Flor nacional del Perú. Flor nacional del Perú. Serranía esteparia. En 8 regiones naturales, región Suni, flor nacional. Correcto, Solís, flor nacional. ¿Ya? Después de esta clase, sí o sí, deben incorporar en su dieta alimenticia tarwi, que se llama chocho. Ya para consumir es chocho. Mira, tu profesor dicta de 8 a 2 p.m. en algunos días. Y en la tarde, de repente hasta 8 p.m. ¿Y por qué soporto horas y horas de trabajo? Con la misma actividad, razonando, ¿no? Porque uno de mis alimentos se llama chocho. Es superalimento.
súper alimento. Pero nosotros aún no conocemos las bondades. Entonces, termina la clase, buscas en internet propiedades del tarwi o chocho. Entonces, la próxima clase dice, profesor, ya probé. No se cocina, simplemente se remoja en agua. O en los mercados venden ya como ya procesado. Solamente se remoja en agua por una semana, después solito pruebas, se deja consumir. Propiedades del chocho o tarwi, de la serranía esteparia. ¿Ya? Fauna, mira, aguilucho grande. Paloma torcaza. Paloma torcaza es de serranía esteparia. Puma. Hemos encontrado puma en bosque seco ecuatorial. Tiene locomoción. Podemos encontrar cóndor en desierto del Pacífico, en la península de Paracas, sí. En la península de Illescas, sí, porque tiene locomoción. ¿Ya? Paloma torcaza, venado gris, vizcachas, etc. Entonces, fauna de la serranía esteparia. Muy bien. Pasamos. Puna y los Altos Andes. Podría ser pregunta. ¿En qué ecorregión se puede visualizar glaciares? Glaciares, ¿en qué ecorregión se puede encontrar glaciares? Letra A, para emocionar al chico. Letra A, región Janca. Letra E, lejos. Puna y los Altos Andes. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Qué clave debe marcar? ¿A o E? La letra E. La letra E. Pero el distraído marcará. Decir, Janca, cordillera. Clave A. No. Puna y los Altos Andes. Puna y los Altos Andes. Glaciares. El Huascarán, ¿no? El nuevo Huascarán. Los glaciares en contracción. Puna y los Altos Andes. Esa es la respuesta. Por encima de 3.800 metros hasta 6.768 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Desde Cajamarca, Chile, Argentina. Desde Cajamarca hasta Chile, Argentina, Bolivia. Puna y los Altos Andes. Serranía esteparia de la Libertad, dice Satán, en el Perú. ¿De acuerdo? En el Perú. Pero continúa territorio chileno, territorio argentino, territorio boliviano. O sea, no es exclusiva del Perú. Por ejemplo, en Argentina, los incas llegaron hasta Argentina, la zona de Jujuy, la población aymara y quechua de Jujuy está protestando en Argentina porque han elaborado una constitución a su medida de los empresarios para que los recursos naturales de las comunidades campesinas de los aymaras y quechuas de Jujuy sea explotado sin autorización. Y la población se ha levantado, está derecho a la protesta y también los argentinos de otros lugares comienzan a apoyar a los oriundos de Argentina. Entonces concluyes, la serranía esteparia no es exclusividad del Perú, sino también de otros países. ¿Ya? Muy bien. Ya está resuelto. Puna y los Altos Andes, por encima de 3.800 metros. Clima, frígido, hasta los 5.000. Clima frígido. Clima gélido o nival, por encima de los 5.000. Ya está. Relieve, cordilleras, mesetas, puna, mesetas, zonas onduladas, escarpadas, pantanosos con bofedales.
donde hay deshielo, donde hay afloramiento de agua subterránea en la zona andina, bofedales. ¿Ya? Bofedales es de la ecorregión Puna y los Altos Andes. Flora, mira, para que tengas idea. Esto es Titanca. Mira, comparen, chicos. Voy a reducir un poco. Un poquito más. Mira, es una persona que mira, vamos a suponer que mide 1,70 m, ya en promedio. Y resulta que la Titanca es enorme. Florece por única vez. Pero quien divulga de su existencia en esta ecorregión no es Raimondi, el sabio Raimondi. Dice Puya Raimondi. Pero como somos poco chauvinistas, defendemos lo nuestro, se llama Titanca, ¿cierto? Muy bien, Puya Raimondi, pero el término es Titanca. Así es. Cuando viajen al Parque Nacional de Huáscarán, van a encontrar Titanca. Bosque de Quinua, Quisuar, Quisuar, ¿ya? Muy bien. En flora. Fauna, camélidos sudamericanos. Ñandú, ñandú, es como el avestruz, ave que perdió la capacidad de volar. Cóndor, ¿dónde está el cóndor? El cóndor, el hábitat del cóndor, jóvenes, el hábitat, su casita principal del cóndor es Puna y los Altos Andes. Puna y los Altos Andes. Parihuanas, lo que soñó San Martín, ¿de acuerdo? Y entre comillas, así definió el color de la bandera peruana. La parihuana es de Puna y los Altos Andes. ¿Y por qué encontramos en la costa? Porque tiene locomoción. ¿De acuerdo? Locomoción. Muy bien. Puna y los Altos Andes. Páramo. ¿Qué cosa es páramo? Una característica del páramo es húmedo. Es húmedo. Otra característica de páramo es frío. Es húmedo frío. Y otra característica, las colinas o cerros o cordilleras carecen de glaciares. Está cubierto por pastos, por la alta humedad. Ese es el páramo. Ejemplo de páramo tenemos en dos regiones políticas, en Piura y en Cajamarca. Tema de ríos. Todo río, entonces un río, tiene tres partes. Curso superior, curso medio y curso inferior. Mayor presencia de seres humanos en el Perú y en el extranjero se ubica en el curso inferior. Pero cuando decimos páramo, respondes así. Curso superior, cuenca alta. Curso superior, cuenca alta. De los ríos Quirós y Huancabamba, en el departamento de Piura. Curso superior de río Chinchipe, en el departamento de Cajamarca. Por encima de los 3.500 metros, pero por debajo de 5.000. Si hay una cordillera por encima de 5.000, sí o sí tiene glaciares. Entonces, tiene que estar debajo de 5.000 y por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Piura, Cajamarca. Curso alto o cuenca alta o curso superior de los ríos Quirós, Huancabamba y Chinchipa. Muy bien. Flora. Orquídeas. Bromelia. ¿Ya? Líquenes y musgos podemos encontrar en el lavadero de la casa. Podemos encontrar en ecorregión desierto del Pacífico, en ecorregión bosque seco ecuatorial,
podemos encontrar en Brasil, podemos encontrar en Estados Unidos, podemos encontrar en Rusia, podemos encontrar en el Polo Sur, Polo Norte. Respuesta. Musgos y líquenes es ejemplo de cosmopolita. ¿De acuerdo? Cosmopolita. Se adapta a diferentes climas y latitudes. Así es, cosmopolita. Fauna. Mira, a ver. El profesor en su momento dijo que fauna, el cóndor, es de Puna y los Altos Andes. Y nuevamente aparece, sí, en la ecorregión Páramo existe fauna de origen andino y de origen amazónico. De origen andino y de origen amazónico. De origen andino y de origen amazónico. Óseo anteojos amazónico y cóndor de origen andino. Aparte existe búho del páramo, zorro del páramo, venado colorado, tapir. Tapir es fauna de origen amazónico. Es un tapir pequeño, lanudo. ¿Y por qué tiene mayor pelaje y un pelaje fino? ¿Por qué la vicuña tiene un pelaje fino? Para soportar el contraste térmico, las bajas temperaturas. El tapir de la selva alta se adaptó al páramo, pero ese tapir tiene pelaje fino, tiene menor altura, entonces tapir de montaña o tapir del páramo. Fauna de origen andino y amazónico. Muy bien. Selva alta. Selva alta, esto fue pregunta en uno de los exámenes de admisión y también examen ordinario. Todo río, dije en su momento, tiene tres partes. Curso superior, curso medio y curso inferior. Curso es longitud de río, desde su naciente hasta su desembocadura. Ese es curso. El tema de hidrografía. Ejemplo de selva alta en la vertiente del Pacífico. Se supone que la vertiente del Pacífico no debería tener selva, pero sí hay evidencia de selva alta. En el curso superior, en las cuencas altas, curso superior de los ríos Jequetepeque, Saña, La Leche, Chira y Piura, en el curso superior. ¿Listo? Pero en las crónicas, eso es una evidencia, dicen los cronistas. En el curso superior de muchos ríos que desembocan en el mar, tiene vegetación exuberante. 2023. Esa forma de vida desaparecieron por acción humana. El hombre es un depredador. Somos muy inteligentes, pero arrasamos con todo. Entonces, queda evidencia en algunos ríos. Jequetepeque, Saña, La Leche, Chira y Piura. Pregunta examen ordinario. Pero es común en el flanco oriental, cordillera oriental. Cuando decimos selva alta es cordillera oriental. Selva alta es cordillera subandina. ¿Ya? Muy bien. Temperatura, decíamos en tema de clima, parte baja 22 grados y parte alta 12 grados. Por lo tanto, la temperatura no es constante. Semicálido, muy húmedo. El clima de selva alta es semicálido, muy húmedo. ¿Sí? Bosque enano. Árboles, entre comillas, de menor altura. Hay orquídeas. Si conoces el santuario histórico de Machu Picchu, es ejemplo de bosque enano. Bosque de neblina y bosque de lluvia. Y bosque de lluvia por la alta precipitación, recordando que la selva alta es el lugar más lluvioso, ¿no? Con mayor pluviosidad. Entonces, por la alta pluviosidad, bosque de lluvias. Árboles de mayor tamaño, como cedro, ¿no? Muy bien. Flora, cedro. El árbol de la quina, lo que aparece en el escudo nacional, ¿no? Roble.
sauce, nogal, orquídeas de la selva alta. Muy bien. Y fauna, mono choro de cola amarilla. Mono choro es común, de cola amarilla en algunos espacios. Gallito de las rocas. Si flor nacional fue la cantuta, flor de la cantuta, ave nacional es gallito de las rocas. Y es fauna de la selva alta. Tenemos oso de anteojos. De aquí salió el oso de anteojos, de esta ecorregión. Se desplazó al bosque seco, se desplazó al páramo, oso andino, oso de anteojos, andino, selva alta, cordillera oriental, cordillera subandina. La vaca del monte, sacha vaca, ¿no? Variedad de picaflores, etcétera, etcétera. Bosque tropical amazónico. Decíamos el de mayor extensión, mayor extensión. El pongo de Manseriche, erosionado por el río Marañón, punto de inicio 600 metros, y cuando entra en contacto con la selva baja, 400 metros. Javier Pulgar Vidal va a tomar en cuenta cuando entre en contacto el río Marañón con la selva baja, 400 metros. Antonio Brac desde el inicio, 600 metros. ¿Ya? Esta ecorregión es la más extensa. Los ríos son numerosos, navegables, caudalosos. El clima es tropical húmedo. El clima es tropical húmedo. Un ratito, ¿ya? El clima, jóvenes, el clima es tropical húmedo. Si no hubiera tropical húmedo, clima ecuatorial. Y clima ecuatorial es de alta temperatura, alta humedad y alta precipitación pluvial y alta biodiversidad. La mayor biodiversidad corresponde al bosque tropical amazónico. ¿Ya? De 0 grados hasta 12 grados o 10 grados. Antonio Bragg planteó 10 grados. En el tema de clima dijimos hasta 12 grados. ¿Ya? De latitud es bosque tropical amazónico, ¿no? Predomina llanura, ríos meándricos, tipiscas o cochas y colinas inferiores a 500 metros, pero predomina la llanura, de ahí viene la llanura amazónica. Jean-Pierre plantea, aquí está, diapositiva número 18, ¿ya? Muy bien, pasamos. Bosque tropical amazónico, mira, ve. El bosque es heterogéneo. El árbol de mayor tamaño en nuestro territorio se llama lupuna. Y lupuna, por ejemplo, el tripley es del árbol lupuna, de mayor altura. El que sobresale en la llanura amazónica se llama lupuna. A nivel mundial es secoya, de altas latitudes, que tiene más de 100 metros de altura. En cambio, en lupuna tenemos árboles de hasta promedio 60 metros. La lupuna es el árbol más alto en nuestro espacio territorial. Cetícor, Victoria regia, fauna, guacamayo, sotorongo, torongo es de la selva baja, bosque tropical amazónico, ¿no? Mariposas, aves, zancudos, serpientes, anacondas, ajino, oso perezoso, insectos. Entonces concluyes mayor biodiversidad en flora y fauna. Sabana de palmeras. Sabana de palmeras, simplemente sabana. Aquí tiene respuesta. ¿Qué es una sabana? ¿Qué es lo que predomina en una sabana? Hierbas de mediana altura. Hierbas que en promedio 1 metro de altura. Pero si llega hasta 3 metros es en África, en la sabana de África. Pero en nuestra sabana, 1 metro de altura. ¿Ya? Tiene 2 estaciones, una estación seca y otra estación lluviosa. 2 estaciones. Siempre la sabana tiene 2 estaciones, seca y lluviosa. ¿Ya?
Predominan pastos de hasta 1 metro de altura, colinas de poca elevación. ¿En qué región política? En Madre de Dios. Madre de Dios, en la cuenca de río Jit, el río más oriental del Perú, que compartimos con Bolivia. Por lo tanto, fauna y flora existen Madre de Dios como en territorio de Bolivia. Fauna, lobo de crin. Mira, ve. Solamente sus patas tienen una altura de hasta 1 metro. Tucán gigante, armadillo gigante, ciervo de los pantanos, fauna de las sabanas. En flora eh, predominan hierbas, arbustos o palmeras dispersos. Es una característica de una sabana. Y predomina el huasaí y tahuarí. ¿Ya? Pajonales, o sea, hierbas de hasta 1 metro de altura, es lo que predomina en las sabanas. Sabana de palmeras en el departamento de Madre de Dios. En la cuenca de río, memoria de corto plazo, chicos. ¿Qué nombre tiene el río? 1, 2, 3. ¿En la cuenca de qué río? ¿Cuál? Escribo la letra inicial. Correcto. Cuenca de río Jit. Cuenca de río Jit. ¿Ah? El río más oriental del Perú. Desemboca en el río Madre de Dios. Cuando estudiaba más o menos tercer grado de secundaria, llega pues un nuevo el texto de 8 regiones naturales. ¿Cómo renegábamos? Porque ya estamos acostumbrados con costa, sierra y selva. Luego surge 8 regiones, que conflicto cognitivo. Y este hombre tenía razón. Utiliza topónimo, que el significado de chala. Topónimo, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Chala, chalaco. Chalaco, Callao. Chala en Arequipa. Ah, maíz que crece muy apiñado. Maíz que carece de mazorca. Solamente sirve como alimento, como forraje de animales, como el cuy. Allá. Región de nieblas. En región Yunga, el topónimo es mujer estéril. O sea, quiere decir que la tierra no produce, excepto en las terrazas. En las terrazas, árboles frutales como chirimoya, como pacay, como palta, níspero. Ah, ¿a qué se dedica el hombre de la región Yunga? El yungacho. ¿Cuál es la actividad que predomina en la región Yunga? La fruticultura. ¿Pero dónde? En las terrazas, ¿no? O si estamos en invierno en Lima metropolitana, queremos un poco de calor, nos vamos a Chosica. Queremos un poco de calor, nos vamos a Santa Rosa de Quibes. Ah, ejemplo de Yunga marítima. Quechua, valle templado. Los españoles, ¿no? Llegaron a nuestro territorio, a la población. ¿Cuál es su lengua? ¿De qué nacionalidad tienen? Y ellos respondían, quechuas, 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 quechuas. Ah, ya, ellos son quechuas. Quechua quiere decir valle templado. La población indicaba su lugar de nacimiento, su origen, a quechua. Y entonces Javier Purávida dice, quechua significa valle templado. Y los incas, cuando tiene mayor población, tiene que expandirse. Deben expandirse hacia la parte inferior donde la tierra no produce o hacia la parte superior y se dan cuenta que se pueden expandir hacia la parte superior y pueden construir andenes. Entonces la región Suní es zona de andenes. El límite de producción agrícola es de región Suní. Tierras altas, ¿no? Zona de oca, de tarwi, de quinoa, región Suní. Puna, el limeño que se desplaza por la zona y se está desplazando por una meseta, se queda dormido por la baja presión, etcétera, a mal de altura. Soroche. Soroche. Janca, maíz reventado.
maíz reventado, el contenido es blanco. Maíz reventado, blanco. Por la nación quechua era un imperio en expansión, llegó a la selva. Si la temperatura es de 11 a 16 grados, llega a una zona de alta temperatura, entonces el hombre quechua dijo ardiente, ardiente, quema, quema, rupa y quema, quema. Rupa y es quema. Entonces, topónimo. ¿Qué tomó en cuenta? Topónimo. ¿Qué tomó en cuenta? Altitud. ¿Qué tomó en cuenta? Clima. ¿Qué es lo que tomó en cuenta? La actividad económica, ¿no? Flora, fauna. ¿Y cuál es el topónimo de Omagua? Peces de agua dulce. ¿Ves? Es lo que rescató una división, jóvenes, memoria de corto plazo. Esta clasificación es una clasificación longitudinal o transversal. Respuesta, chicos. ¿Longitudinal o transversal? ¿Respuesta? Transversal. Transversal. Es una división transversal, es un corte transversal. ¿Ya? Muy bien. 8 regiones naturales. Mira, región Chala, de 0 a 500 metros. Costa norte, semitropical. Costa central y sur, subtropical árido. Ya está. En región Yunga, mirando hacia el mar, Yunga marítima. Y mirando, cuando uno asciende la zona andina y luego el carrito desciende allá, entre Yunga fluvial, y resulta que Chirimoya, Pacay, Palta, Pauna Palta cremosa es de la región Yunga fluvial de la Yunga marítima. ¿Ya? Región Quechua, clima templado. Un lugar adecuado para vivir, ¿no? Región Suni, clima frío o seco. La temperatura promedio fluctúa entre 7 a 10 grados, 7 a 10 grados, y la precipitación es 800 milímetros por año. Pues así lo planteó el doctor Javier Pulgar Vidal. Y la región Puna es mesetas, pajonales, hecho, titanca, ¿no? Y la temperatura, el clima es muy frío o frígido o muy frío, fluctúa entre superior a 0, inferior a 7 grados. Y la precipitación de entre 400 a 1000 milímetros por año, eso es lo que planteó el doctor Javier Pulgar Vidal. Y Janca, blanco, glaciares, la temperatura por debajo de 0 grados. Gran sequedad, menor humedad, ¿no? Hay evidencia de glaciares. Y región Rupa Rupa, entre 400 a 1000 metros, clima cálido, húmedo, lluvioso. Es el lugar más lluvioso del Perú. Ya, es el lugar más lluvioso porque los vientos alisios llevan humedad, generando precipitación. Y la selva baja tiene un clima muy cálido, húmedo, lluvioso, con alta temperatura. En otro tema de clima dije, si no hubiera bolsones como la localidad de 15.000, el lugar más lluvioso debería ser la selva baja o región Omagua. ¿Ya? Entonces, eso es, chicos. Por favor, las claves. Me gana el tiempo. Número 1. Bueno, de la clave. 2. Dice que en la costa boreal hay jaguares, árboles de 30 metros. ¿Cuál es la clave? En la costa norte, costa norte. Clave, chicos. Jaguar. Hay fauna de origen. La ¿Clave? C. Claro, la C. Correcto, la C. Así es. 3, enano. Enano. ¿Ya? Y 4, avión. 4, avión. Entonces la clave de geografía y pasamos a cívica, el estado. Profe, Dígame. sí, disculpe, en los climas que plantea ahí en la diapositiva anterior se parecen a los de Köppen, solo que con otra denominación, ¿verdad? Como también Sí, es en base a altitud. base, altitud, pero que quede, chicos, climas del Perú según Vladimir Köppen. ¿Ya?
Si es en tema de climas, Vladimir Köppen. Entonces el doctor, estamos hablando de 1940. Y en el 80 recién entra en la currícula, ya estamos en el año 2023. Entonces Köppen. El experto en tema de climas es Köppen, Vladimir Köppen, ¿ya? Muy bien. Clave, chicos. Pasamos a geografía. El Estado. ¿Qué es el Estado? Y respondes así. Nación. Conjunto de personas con vínculo en historia, en lengua, ocupan un territorio reconocido por la ONU. Todo Estado tiene territorio reconocido por la ONU. Tiene fronteras, tiene existen tratados fronterizos. Y en ese territorio hay grupos de personas que gestionan. Dije, política es gestión. Y la persona que gestiona es gobierno. Gobierno. Políticamente es gobierno. Y jurídicamente quiere decir que las leyes, la constitución, las normas, tienen vigencia dentro de nuestro país. Jurídicamente es soberanía. Respuesta, chicos, ¿cuáles son los elementos del Estado? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Respuesta, nación. Número 2, soberanía. Número 3, gobierno. Y número 4, territorio. Elementos del Estado analizando el concepto de Estado. ¿Cuáles son los elementos? Nación, soberanía, gobierno y territorio. Muy bien. Hace 202 años, un 28 de julio, San Martín proclamó la independencia. Dejamos la monarquía, ahora viene la república. ¿No? La república. Estamos en el mes patrio. ¿Quiénes lucharon? Los campesinos, los criollos conscientes, y firmaron la capitulación de Ayacucho. 1824. En esa capitulación, el español que desea quedarse en el Perú tendrá la condición de peruano y mantendrá su grado y sus propiedades. Y el que peleó en la guerra, y que murió, su pariente falleció, se mantuvo el status quo. Permanencia. El historiador dirá, pues, permanencia. Hubo cambios, sí, pero permanece. Entonces, surge la república. Democrática quiere decir que el pueblo elige a su representante. Eso es democrática. República, que hay renovación. Monarquía es hasta que muera el rey. Democrática, el pueblo elige. La persona que fue elegido por el pueblo busca el bienestar de todos, no de su partido, sino de todos. La república es independiente, quiere decir que no está sometido a otro estado. Y soberanía quiere decir que dentro del país impera nuestras normas. Esa es soberanía. Según la Constitución actual, existe un solo estado. Brasil es un conjunto de estados. Venezuela, un conjunto de estados. México, un conjunto de estados. Estados Unidos, un conjunto de estados. Canadá, un conjunto de estados. Pero no, en la Constitución nuestra dice el estado es uno e indivisible. ¿Ya? Su gobierno, hay una sola presidenta. Representativo, el congresista o el gobernante fue elegido por el pueblo y es nuestro representante. Pero lamentablemente siempre ocurre que cuando desean voto, nos saludan, nos abrazan, hola, ¿qué tal? ¿No? Y cuando llegan al poder, nos desconocen. Y al final, por manipulación hemos elegido, pues ya, somos responsables de nuestro voto. Descentralizado quiere decir que aparte del gobierno nacional, hay un gobierno regional y hay un gobierno local. Gobiernos locales son los alcaldes, provinciales, distritales, ¿no? Es importante, jóvenes, si eres demócrata, el poder del Estado emana del pueblo. El pueblo elige y el pueblo saca. Y el elegido, dice, ejercen con las limitaciones y responsabilidades
que la Constitución y las leyes. O sea, se somete a la ley, se somete a la Constitución. No puede, no, soy presidente o presidenta, no puede hacer por hacer. Mi acción está normado. La ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley orgánica del Poder Legislativo, ¿no? Ninguna persona, ni usted, yo o de los más compañeros, organización, fuerza armada o policía o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. ¿Cómo se llega al poder? Elecciones. Someterse a un proceso electoral. Si llego al trato de llegar al poder por golpe de Estado, según la Constitución vigente, es delito. Es rebelión o sedición, es decir, delito. Sedicioso, subversivo. Se rebeló contra el orden establecido. ¿Sí? La rebelión es delito. Supremacía. La Carta Magna, pregunta examen en el curso de cívica, el peso pesado, ley de leyes, la Carta Magna, ley de leyes, es el peso pesado, la Constitución. Debajo están leyes ordinarias, leyes orgánicas, los decretos supremos, resoluciones supremas de los ministerios. O sea, hay una jerarquía de normas. El peso pesado es la Constitución. Con una resolución suprema o con una resolución ministerial, vamos a colocar una resolución ministerial, no puedes modificar una ley. ¿Sí? Hay una jerarquía de normas. El peso pesado es la Constitución. Los símbolos patrios son 3. El escudo, la bandera y el himno nacional. Cuando encontremos escudo, en esta parte, escudo, no es bandera, es pabellón nacional. Siempre en los colegios dicen el pabellón nacional. Lo que es símbolo es la bandera. Tres franjas verticales, 2 de color rojo y en el medio color blanco. ¿Sí? Bandera. Símbolo patrio. Muy bien. Deber del Estado, según el artículo 44 de la Constitución, defender la soberanía. Y para defender la soberanía frente a una agresión extranjera, tenemos a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Defender la soberanía. Para eso se creó la Fuerza Armada. ¿Ya? Garantizar la plena vigencia. ¿Qué quiere decir? Los derechos humanos se encuentran sobre el Estado. El Estado debe garantizar la plena vigencia. La vida es superior al Estado. El Estado fue creado por el hombre. Proteger a la población. Hay un break, tenemos un descanso de una semana. Me voy a la sierra, a la selva, para quitar el estrés, pero quiero viajar seguro. Entonces el Estado tiene el deber de proteger, darme seguridad, ¿sí? Frente al ascenso del crimen organizado. El gobernante de turno busca el bienestar de todos, no de empresarios, sino de todos, ¿sí? El deber del Estado determina la política de fronteras. Poblar las fronteras con egresados del ejército o con personas identificadas con los intereses de la patria, porque es el representante del Estado peruano frente a otro Estado. Deberes del Estado peruano contemplados en el artículo 44 de la Constitución Política. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Nación. Pero en otro tema dijimos, Perú es un país multinacional. Sí, pues. La nación peruana está en construcción. Es peruana los afrodescendientes, es peruano los de origen europeo, nacidos en el Perú, ¿no? Los oriundos, los de origen asiático, todos somos peruanos.
pero debemos construir la nación peruana. Todo Estado, dije, tiene territorio. El actual gobernante es la señora Dina Boluarte, y la soberanía quiere decir que la ley, la constitución impera dentro del país. A eso se refiere soberanía. ¿Qué es nación? Conjunto de personas con vínculos, en historia, en lengua. La nacionalidad peruana no se pierde. Me nacionalizo argentino, tengo doble nacionalidad, argentino y peruano. Ejemplo el Nobel, ¿no? Se nacionalizó español, es el Nobel de la literatura, es español y peruano. ¿Ya? Muy bien, y si radica el Nobel en Perú, se somete a las obligaciones de las leyes del Perú. Y si radica en España, se somete a las leyes o normas del Estado español. Si obtiene, dice, la nacionalidad peruana se obtiene por nacimiento, los nacidos dentro del territorio o los nacidos en el extranjero. Un peruano nacido en Chile, sus padres son peruanos y ese padre responsable llevó al consulado peruano y lo registró como peruano. O sea, nacimiento es nacidos en el territorio o en el extranjero, pero registrados en el consulado peruano. ¿Ya? Los nacidos extranjeros, pero de hijos de padres o madres, nacimiento inscritos en el consulado peruano. Naturalización, un extranjero calificado desea representar al Perú, entonces el Estado dice, muy bien, te entregamos la nacionalidad peruana por naturalización. Por opción quiere decir simplemente que un extranjero ingresó a nuestro territorio a la edad de 5 años, ahora que tiene ya 18 años, ya le gusta la comida peruana, ya se adaptó a las costumbres, tradiciones del Perú, y él quiere ser peruano, por opción. O un extranjero que radica en el Perú 2 años, contrae matrimonio con una peruana o un peruano, nacionalidad peruana por opción. ¿Ya? Muy bien. Territorio es inalienable e inviolable. Ni un pedacito de nuestro territorio se debe vender. El territorio continental es 1.285.215, comprende suelo, subsuelo, dominio marítimo hasta las 200 millas y el espacio aéreo que los cubre. ¿Ya? Gobierno es la persona que gestiona, administra o dirige los destinos de un Estado. Hay 3 niveles de gobierno: nacional, Dina Boluarte; regional, gobiernos regionales; y locales, los alcaldes provinciales, distritales. Es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Quiere decir que entre los 3 poderes debe existir autonomía en teoría. Y en la práctica, uno de los 3 poderes ha adquirido poder. Ha adquirido mucho poder. Y eso no es democrático. ¿Ya? Soberanía quiere decir que dentro del país impera la ley, la constitución. Eso es soberanía. Otros, las lenguas que se hablan, diferentes idiomas que se hablan en el Perú, es oficial en el lugar donde predomina. Puede ser quechua, aymara, shipibo, ceja, conigo, etc. ¿Cómo se llama el personaje que defiende los intereses del Estado? Respondes así: los procuradores públicos defienden intereses del Estado peruano. No defienden intereses del gobierno de Dina Boluarte o no defendían intereses del expresidente Pedro Castillo, sino intereses del Estado, el procurador. Abogado del Estado, el procurador. ¿Ya? Muy bien. Esto es tema de la siguiente clase, de la subsiguiente, así consecutivamente vamos a explicar. También en 3 clases, 2 clases y otras clases más se va a explicar. ¿Ya? ¿Cuál es lo mejorcito en el Perú? La democracia. El pueblo elige. La democracia puede ser directa, eligiendo a nuestro representante ahí, voto directo, o indirecta, sufragando y eligiendo a nuestro congresista, a nuestro gobernante, a nuestro alcalde. La democracia tiene reconocimiento a nivel internacional, es reconocido, valorado, es lo mejorcito que ha aportado Grecia, claro, un mejoramiento.
lo mejorcito, ¿no? Mejor que la dictadura, gobiernos autocráticos o monárquicos, es la democracia, ¿ya? Estado de Derecho, ¿qué significa? Que todos nos sometemos a la ley. El presidente, el congresista, el catedrático, la rectora, el profesor, el ciudadano, sometidos a la ley. Estado de Derecho. En Estado de Derecho hay imperio de la ley, predomina la ley. Hay una división de poderes y que tienen autonomía. ¿De acuerdo? Legalidad de la administración pública, actuación según. Todos nos sometemos a la ley. Nuestro accionar es según la Constitución, es según la ley orgánica, según la ley ordinaria. Nos sometemos a la ley. Protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales. Transgresiones al Estado de Derecho. La violencia, el crimen organizado, ¿no? Va en la corrupción. No sabemos quién es corrupto. Ya dije en un tema, la corrupción es generalizada, es una lacra en el Perú. Llegar al poder con golpe de Estado es transgredir al Estado de Derecho. ¿Cómo se llega al poder? A través de un proceso electoral, dijimos hace un momento. Y el que llegó a través de un golpe es el gobierno usurpador. Y el pueblo, frente a ese acto ilegal, tiene derecho a la insurgencia. La insurgencia es un derecho, en cambio la rebelión es un delito. ¿Dónde dice profesor? En el artículo 46 de la Constitución Política. Derecho a la insurgencia. ¿De acuerdo? La población civil tiene derecho a la insurgencia. El problema es que los militares llegan al poder con armas, armamento, y la población civil tiene sus papeles, su pensamiento. A veces no podemos, pero está escrito en el artículo 46, la población civil tenemos derecho a la insurgencia. ¿Ya? Pregunta número 1 es casita. Pregunta 2, bueno. Y la pregunta 3 es avión. Y la pregunta 4 es dado. Muy bien, chicos. Esta es la clave. Nos vemos la próxima clase. Me pasé 2 minutos y participaron correctamente. ¿Ya? Nos vemos. Chao a todos y todas. Gracias, profe, y feliz Nos día. vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.